A continuación invitamos al joven Jorge Triana, que hace parte de la red de universitarios, para dar continuidad a este espacio. Adelante. Buen día para todos y todas. Un agradecimiento especial a la doctora Gloria Estela Díaz por esta invitación. Un saludo a todos los estudiantes, un saludo a las personas del Congreso, a los televidentes que nos escuchan y que nos ven desde sus casas. Vamos a hacer una pequeña ponencia al respecto de varias ideas, iniciativas, propuestas que han dado estudiantes de educación superior. Yo simplemente voy a ser un vocero de todas esas iniciativas y quiero exponérselas a ustedes hoy acá, igual a los representantes del gobierno que se encuentran y a toda Colombia, porque son algunas iniciativas que se han gestado de la experiencia que tenemos como estudiantes y en el quehacer de la red de estudiantes, la cual yo direcciono y está trabajando en la potencialización del futuro de los estudiantes, porque hay muchos problemas con los estudiantes de educación superior y con la educación hoy en día. Voy a partir entonces de una pregunta: ¿tiene un fin o propósito la educación superior en Colombia? Voy a partir de esa pregunta para desarrollar varios aspectos de esas ideas y esas propuestas que han dado varios estudiantes y personas que no están en ese sistema educativo superior. No lo voy a tratar de manera particular porque seguramente cada uno de ustedes, inclusive el mismo gobierno, cada uno tendrá un propósito con la educación superior. Algunos querrán ser profesionales, otros simplemente querrán ser técnicos, otros simplemente querrán estudiar para ser alguien en la vida, para ganar estatus, otros para responder a necesidades sociales. Entonces no lo voy a desarrollar sobre esto, sino sobre un objetivo en común, sobre una meta en común que la educación superior debería tener, o no sé si tiene. Eso es lo que vamos a desarrollar y ese es el cuestionamiento que también quiero dejar en nuestro país. Se analizará entonces a nivel de cobertura, a nivel de calidad, a nivel de eficiencia, a nivel de lo que es la educación superior y debe ser en nuestro país. Empezaré con un pequeño marco, antecedentes, de pronto comparación con otros países, cómo ven, cuál es la finalidad y propósito de la educación superior, y esto responde a percepciones, a momentos, a situaciones. Es un tema que se genera de diferente manera según los contextos, según los países. Entonces cada país tiene una forma de ver y un fin y un propósito con la educación superior. Los países tienen su fin y su propósito, y en ese sentido los países, por ejemplo en Europa, desarrollan una educación superior para generar desarrollo. Algunos de ellos, los desarrollados sobre todo. Otros desarrollan la educación superior simplemente como la posibilidad de obtener personas capacitadas para un buen empleo, o personas operarias, o personas que simplemente desarrollan su trabajo o su estudio para tener un título y seguir desarrollando labores científicas. En Colombia entonces contaré dos aspectos importantes. Uno, del decreto 80 de 1980, en donde de un paradigma positivista de la educación se entiende la educación como algo pasivo, como algo poco creativo y reflexivo, tal vez sin muchas capacidades para afrontar luego una etapa pregrado o post estudio superior. Luego, en la Constitución del 91 y con el nuevo marco normativo, quizás la globalización, quizás la apertura económica y todos estos intercambios económicos genera una educación un poco más creativa, un poco más dinámica, un poco más participativa, respondiendo a necesidades socioeconómicas también del país, pero sobre todo generando investigación, generando desarrollo, generando ciencia. Es lo que establece la Constitución, es lo que establece el marco normativo, es lo que parece ser un cambio en la educación, parece. Todavía no hemos llegado a hacer un análisis real de lo que está pasando con la educación superior hoy en día. ¿Qué enmarca, qué leyes o qué normatividad tiene el país y que trabaja en el tema de juventud? Pues la Política Pública Nacional de Juventud tiene una parte donde habla del tema de la educación superior, el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, y pues todos los
que han transcurrido desde el 90 y más para atrás. El Plan Decenal de Educación, el documento 2019, documentos que se plantean y se proyecta el gobierno para desarrollar distintos temas y dentro de ellos la educación. El gobierno llega a un acuerdo en casi todos los documentos y hay que reconocerlo, que llega a ese acuerdo importante, y es que la educación se debe fundamentar en cobertura, calidad y eficiencia o eficacia. Pero ni siquiera hemos llegado a la claridad sobre esos conceptos. ¿Qué es la cobertura? ¿Qué se quiere con la cobertura? ¿Dar una cobertura para todos? ¿Dar una cobertura para los que tienen posibilidades económicas? No se sabe, pero digamos que la cobertura que establece el gobierno y la que está estableciendo ahora, ya la vamos a mirar. Calidad, es un tema bastante difícil que muchos teóricos han intentado definir y no se ha logrado definir como tal la calidad. ¿Cuál es la calidad? Un examen que le hacen a uno al final de la universidad, que es el ECAES, o un examen que le hacen a uno terminando el bachillerato, que es el ICFES. Ahí se mide la calidad. Entonces podemos decir que las personas que se destaquen en esos exámenes tienen la mejor calidad, o simplemente podemos definir la calidad como aquel que pueda desempeñarse luego en una etapa después del estudio, después de la educación, ya sea básica, media o superior. O simplemente podemos definir la calidad como la capacidad de investigación o la capacidad de producción científica o intelectual. Ahí hay problemas que hay que definir, que no se tienen claros. Y la eficiencia, ¿qué es la eficiencia? Simplemente decir que tenemos cubrimiento en créditos, que tenemos cubrimiento en personas que están tomando un sistema académico, o en realidad cuál es la cantidad de personas que se están quedando por fuera de la educación superior. ¿Cuál es la cantidad de personas que se quedan por fuera de la educación superior y que no pueden ingresar porque no tienen las posibilidades y que el Estado no está siendo eficiente en ello? Entonces, ahí hay que analizar esos términos. Entonces, a partir de ese contexto se generan dos visiones de la educación. ¿Cuáles son esas dos visiones? Una visión que pretende generar educación para solucionar problemáticas sociales, es decir, una educación para el empleo, una educación para ser operario, una educación para trabajar. Simplemente usted estudie y luego trabaje. Lo formamos para que usted trabaje y ya. Pero no para que usted tenga una visión empresarial, no para que usted tenga una visión de su conocimiento, sino simplemente para que usted trabaje, para que usted sea un operario. Casi que volvemos a ese primer antecedente que les hablaba de Colombia en el 80, en donde era una educación pasiva, era una educación ahí, estática. Simplemente me formo para trabajar. Y la segunda es una educación en donde se genera el conocimiento, en donde se genera la investigación, en donde se le amplía la visión al estudiante y se le dice, mire, es que usted está estudiando esta carrera, pero tiene muchas posibilidades allá afuera. Usted puede desarrollar muchas capacidades y usted puede investigar, usted puede desarrollar conocimiento, usted puede adecuar procesos, usted puede hacer muchas cosas con su carrera y con lo que está estudiando. Esa es la segunda visión. Una es pasiva y la otra es activa para el estudiante, la otra es de emprendimiento, y eso genera desarrollo.